La historia de este cañón, que con el tiempo se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles del poder artillero de la Segunda Guerra Mundial, comienza mucho antes de que la primera dotación gritara Feuer. Para entender por qué este arma alcanzó un estatus casi mítico, hay que retroceder hasta los años 20 del siglo XX, una época en la que Alemania, encadenada por las restricciones del Tratado de Versalles, intentaba reconstruir y repensar su doctrina militar en secreto, entre limitaciones diplomáticas y una colaboración encubierta con potencias extranjeras. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontró en una situación en la que sus fuerzas armadas debían someterse a un drástico desarme. La artillería, especialmente la de gran calibre, quedó bajo prohibiciones estrictas. Sin embargo, los ingenieros militares, sobre todo los especialistas de Krupp y Rheinmetall, no renunciaron a la idea de crear un nuevo cañón potente capaz de operar a grandes alturas y hacer frente a la amenaza que crecía rápidamente: la aviación. Así nació el concepto del futuro Flak de 88 milímetros, un medio universal de defensa antiaérea que más tarde se convertiría en leyenda. El desarrollo de la aviación alemana en los años 20, que a menudo se realizaba a través de clubes de vuelo y escuelas civiles, exigía un sistema antiaéreo de nueva generación. Pero no solo los aviones definían los requisitos del futuro cañón. Alemania estudió detenidamente la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde el empleo de artillería contra bombarderos de ataque a baja cota había demostrado la baja eficacia de los sistemas antiguos. El principal problema era la insuficiente velocidad inicial del proyectil, que limitaba enormemente el alcance contra objetivos aéreos. En respuesta, los ingenieros de Krupp propusieron un cañón con una velocidad de salida muy alta y capacidad para disparar a altitudes extremas, un parámetro que marcaría el destino del Flak de 88 milímetros Flak 18. Pero antes de que el cañón fuera una realidad, Alemania tuvo que ocultar su desarrollo a los inspectores de la Entente. Por eso parte de las pruebas iniciales y los trabajos de diseño se llevaron a cabo fuera del país, en la Unión Soviética, en un polígono secreto cerca de Kazán. Allí, en el marco de proyectos germano-soviéticos conjuntos, se probaron los primeros prototipos que sentaron las bases del futuro obra maestra. Aunque muchos documentos de aquella época no se conservan completos, se sabe que fue precisamente allí donde los ingenieros pudieron perfeccionar soluciones tecnológicas que habrían sido imposibles de desarrollar en la propia Alemania. A partir de 1931, cuando el clima político comenzó a cambiar y Alemania pudo dedicarse más abiertamente al rearme, el proyecto del cañón de 88 milímetros entró en la recta final. En 1933 llegó al poder el régimen nacionalsocialista, que convirtió la militarización del país en uno de los pilares de su política. En cuestión de meses, ingentes inversiones fluyeron hacia las Fuerzas Armadas y el desarrollo del nuevo cañón antiaéreo recibió prioridad absoluta. Fue entonces cuando se produjo el salto cualitativo. El Flak 18 adquirió su configuración definitiva: un cañón largo de 56 calibres, un complejo pero eficaz sistema de cureña y una balística formidable que permitía disparar tanto contra objetivos aéreos como terrestres. Una de las decisiones técnicas clave fue la combinación de una velocidad inicial superior a 800 metros por segundo con una mecánica del cañón extremadamente precisa. Mientras otros países apostaban por cañones más ligeros y menos potentes, los ingenieros alemanes eligieron el camino contrario: crear un arma capaz de perforar cualquier blindaje existente en aquel momento, aunque inicialmente esa no fuera la tarea principal. Lo curioso es que la capacidad antitanque del futuro Acht, así llamaban los alemanes al cañón de 88 milímetros, no nació en las mesas de diseño, sino en los campos de batalla de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. El conflicto español fue el bautismo de fuego del Flak 18. Aunque los alemanes lo enviaron como arma antiaérea y lo emplearon junto a las unidades de la Legión Cóndor, muy pronto descubrieron que su enorme potencia permitía destruir tanques, fortificaciones, barricadas e incluso edificios con una eficacia devastadora. En muchas ocasiones las dotaciones se encontraban sin medios antitanque adecuados y el Flak se convertía en el arma que cambiaba el curso de un combate local. Los episodios de su empleo en Madrid y otros sectores del frente despertaron un enorme interés en la Wehrmacht. Resultó que un cañón pesado y aparatoso, aparentemente limitado a la defensa antiaérea, podía convertirse en un instrumento universal de destrucción. Pero en España también se pusieron de manifiesto las carencias del modelo inicial.
La cureña del Flak 18 era pesada y poco práctica para el desplazamiento, el sistema de refrigeración necesitaba mejoras y una dotación de 11 hombres resultaba excesiva para combates rápidos. Todo ello llevó al desarrollo de las versiones mejoradas Flak 36 y posteriormente Flak 37, que optimizaron el diseño, permitieron cambios de posición más rápidos y ofrecieron un apuntado más preciso. Para 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el cañón de 88 milímetros ya no era solo un arma, formaba parte de la doctrina militar alemana. La Wehrmacht lo consideraba la columna vertebral de la defensa antiaérea, pero también como medio de ruptura de fortificaciones. Ingenieros, oficiales y dirigentes políticos veían en el Flak 88 la encarnación de la superioridad técnica alemana, y con razón. Pronto esa imagen se confirmaría en los campos de Polonia, Francia y el norte de África, donde el cañón de 88 milímetros mostraría por primera vez toda su potencia en una guerra a gran escala. Pero antes de que el Acht se convirtiera en la pesadilla de los tanquistas británicos, en un arma de importancia estratégica y en el símbolo del ingenio alemán, hay que entender quiénes eran sus primeras dotaciones de combate. Eran personas, a menudo con entrenamiento acelerado, que se enfrentaban a un arma de alta tecnología que exigía coordinación, precisión y disciplina. El Flak 88 no era solo un cañón, era un sistema completo, una máquina casi viva que requería una precisión casi matemática en su operación. Y fueron precisamente las personas que lo manejaban quienes transformaron esa herramienta técnica en un arma temible. Cuando en septiembre de 1939 las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca, el Flak de 88 milímetros ya se consideraba uno de los elementos más modernos de la defensa antiaérea. Pero los acontecimientos demostraron rápidamente que su rol iba mucho más allá de la lucha contra la aviación. La campaña polaca marcó el punto en el que el Acht reveló por primera vez su potencial como arma universal, y fue aquí donde comenzó a formarse su reputación como un instrumento capaz de destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Polonia, como muchas de las fuerzas armadas europeas de la época, estaba equipada con tanques de blindaje relativamente delgado. La mayoría de los medios antitanque alemanes, sobre todo el Pak 36 de 37 milímetros, resultaban suficientes contra esas máquinas. Sin embargo, ya en las primeras semanas de la guerra, los comandantes de las unidades de artillería descubrieron que el Flak 88, al disparar contra objetivos terrestres, producía resultados que superaban las expectativas. Su enorme velocidad inicial, trayectoria plana y gran efecto de fragmentación convertían el arma en un medio de supresión de cualquier punto fortificado. Puntos de fuego permanentes, fortalezas antiguas, edificios de ladrillo convertidos en improvisadas fortalezas. Todo se desmoronaba literalmente bajo los proyectiles pesados. Aunque la campaña polaca no fue el lugar donde el cañón de 88 milímetros se hizo famoso, marcó el primer paso en la transformación del Flak en el cuchillo suizo del ejército alemán. El verdadero reconocimiento de su universalidad llegó en Francia en 1940. Fue allí donde el Flak de 88 milímetros demostró por primera vez su poder como medio antitanque temible. Mientras el blindaje de los tanques pesados franceses Char B-1 bis y los británicos Matilda parecía prácticamente invulnerable para la mayoría de los cañones antitanque alemanes, el Flak 88 se convirtió en el único arma capaz de destruirlos a distancias significativas. En un episodio conocido, una dotación de Flak destruyó varias de esas máquinas que ignoraban por completo los impactos de proyectiles antitanque ligeros. Esto causó una fuerte impresión en el alto mando, que hasta entonces veía el cañón de 88 milímetros como un medio especializado en defensa antiaérea. La campaña francesa obligó a la Wehrmacht a replantear su visión de la artillería antiaérea pesada. Quedó claro que el Flak 88 podía convertirse en un pilar en cualquier conflicto donde el enemigo empleara blindados o fortificaciones. Sin embargo, en Europa había una limitación. El paisaje denso de bosques y ciudades dificultaba el empleo a larga distancia. Aún así, fue aquí donde surgió por primera vez la práctica de usar el Flak como cañón de apoyo directo cuando se lo arrastraba al frente para abrir literalmente paso a la infantería y los tanques. Pero el verdadero despliegue del potencial del Flak 88 ocurrió en el norte de África. Cuando el general Erwin Rommel llegó al continente en febrero de 1941, rápidamente comprendió que el desierto abierto era el teatro ideal para un arma de esta clase. A diferencia de Europa, allí no había bosques ni ciudades que limitaran el alcance del fuego,
y el Flak 88 podía operar a distancias máximas, convirtiéndose en un arma de superioridad. Se volvió no solo un medio para destruir tanques británicos, sino parte de una doctrina táctica que permitió al zorro del desierto lograr victorias que parecían imposibles. Rommel empleó el Flak 88 con tanta eficacia que el arma se convirtió casi en el símbolo del Afrika Korps. Una de las tácticas más famosas consistía en posicionar el Flak en emplazamientos preparados de antemano, camuflados. Los tanques alemanes actuaban como cebo, retrocediendo bajo la presión de las formaciones blindadas británicas. Cuando el enemigo entraba en la zona de tiro calculada, se retiraba el camuflaje y el Flak 88 abría fuego. La potencia del arma era tal que perforaba los tanques británicos Matilda II a distancias en las que estos no podían responder. En uno de esos episodios, cerca de Sidi Rezegh, una unidad del Afrika Korps destruyó decenas de máquinas británicas en cuestión de minutos. Para los aliados, ese día fue un shock. La táctica de defensa en profundidad basada en el Flak 88 destruía la propia concepción del avance de tanques. En los informes de los comandantes británicos aparecen líneas como «El enemigo emplea cañones antiaéreos de gran calibre como antitanque y son letales». Pronto, el Flak 88 fue percibido por los aliados como la prioridad principal para neutralizar en el campo de batalla. Unidades británicas y australianas informaban de casos en los que un solo cañón bien camuflado podía detener el avance de toda una columna. En el norte de África, donde la visibilidad era ideal y las distancias enormes, cada Flak se convertía casi en un francotirador artillero. Pero tal eficacia tenía su precio. Las dotaciones alemanas de Flak se convertían en el objetivo prioritario de la artillería enemiga. En la superficie plana del desierto era difícil ocultar los fogonazos de disparo, y la propia construcción del arma, alta, visible, montada en una cureña masiva, la hacía un blanco ideal para los cañones de largo alcance de los aliados. Para compensarlo, las dotaciones alemanas comenzaron a usar sistemas complejos de camuflaje, excavar posiciones de fuego profundas y crear posiciones falsas para distraer los proyectiles enemigos. Paralelamente al empleo en combate, se llevaba a cabo la modernización. En África se usaban activamente las versiones Flak 36 y Flak 37 que tenían una cureña desmontable, transporte simplificado y, sobre todo, un sistema de apuntado mejorado. Para operar en condiciones desérticas esto era crucial. Las altas temperaturas, la arena y las vibraciones constantes destruían los mecanismos, y el arma requería mantenimiento regular. A pesar de ello, las dotaciones destacaban la sorprendente fiabilidad del Flak. Incluso cuando la arena se filtraba en los mecanismos de alimentación, incluso cuando el lubricante se espesaba bajo el sol abrasador, el arma seguía operativa. Los aliados comprendieron rápidamente que el Flak 88 no era solo otro cañón, era un factor estratégico. Podía detener avances de tanques, destruir fortificaciones, suprimir artillería e incluso disparar contra objetivos aéreos si la situación lo requería. Esto lo convertía no solo en un arma universal, sino en una de las herramientas más peligrosas en manos de las tropas alemanas. Aún así, había un aspecto que a menudo se pasa por alto. A pesar de toda su potencia, el Flak 88 requería una alta cualificación de las dotaciones. Trabajar con esta arma no era sencillo. Los oficiales señalaban que solo soldados bien entrenados y disciplinados podían desplegar todo su potencial. No era un cañón que se pudiera simplemente lanzar al campo de batalla. Era un sistema que demandaba matemáticas, coordinación, habilidades y sangre fría. En el norte de África, la eficacia del Flak 88 se volvió legendaria, pero también reveló sus vulnerabilidades. Su masa, visibilidad y dependencia de posiciones preparadas lo hacían un recurso valioso pero vulnerable. Perder un Flak se sentía como perder un elemento clave de toda la línea de combate. Sin embargo, a pesar de las dificultades y peligros, fue precisamente allí, en los desiertos de Libia, donde el Acht forjó definitivamente su reputación. Se convirtió en el símbolo de la potencia de fuego, precisión y universalidad que lo hacía único entre la artillería de su tiempo. Pero por delante estaba el Frente Oriental, un lugar donde el destino del Flak 88 se volvería no solo importante, sino decisivo, donde lo esperaban pruebas que superaban todo lo visto en África y Europa Occidental. Cuando en junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, las tropas alemanas entraron en un mundo que por escala, crueldad y desafíos técnicos superaba todo lo que habían visto antes.
El frente oriental se convirtió en el escenario donde el Flak de 88 milímetros no solo continuó su carrera, se encontró en el centro de pruebas extremas, demostrando una eficacia increíble, pero mostrando también los límites de las capacidades de su dotación y construcción. En las primeras semanas de la invasión, el Flak 88 se usaba principalmente en su rol tradicional, como artillería antiaérea potente que cubría columnas, puentes, cuarteles generales y grandes formaciones logísticas. Pero la situación cambió rápidamente. En el frente surgió la necesidad de combatir contra un nuevo enemigo, los tanques pesados soviéticos, sobre todo los KB-1 y KB-2, que fueron una desagradable sorpresa para las tropas alemanas. Su blindaje masivo, que en algunos lugares superaba los 75 milímetros, resultó prácticamente invulnerable para los cañones antitanque alemanes estándar. Los ligeros PAK-36 rebotaban, dejando solo marcas claras en el blindaje de las máquinas soviéticas. Incluso medios más pesados, como el PAK-38 de 50 milímetros, a menudo no podían con ese monstruo acorazado. En esas condiciones, el Flak 88 se convirtió casi en el único arma capaz de detener los tanques pesados soviéticos. En numerosas memorias de artilleros alemanes se describe cómo las dotaciones arrastraban apresuradamente los cañones de 88 milímetros a tiro directo, a veces bajo fuego, a veces en terreno abierto sin cobertura. El destino de batallones individuales y sectores enteros del frente a menudo dependía de si la dotación del Flak podía ocupar una posición antes de que los tanques soviéticos rompieran la línea defensiva. Uno de los episodios más conocidos fue la defensa en el área de Dubno-Lutsk-Brody en junio de 1941. Fue allí donde las tropas alemanas se enfrentaron a los KB pesados que literalmente aplastaban las unidades avanzadas. En algunos casos, los tanques alemanes tuvieron que retroceder, dejando los flancos expuestos. El Flak 88, en esas condiciones, se convertía en el único medio para detener el avance. Testigos de esos eventos describían cómo los proyectiles del cañón de 88 milímetros perforaban el K1 a distancias de más de 1 kilómetro, y a menudo un solo impacto bastaba para sacar la máquina de combate. Pero detrás de cada impacto había una tensión colosal. Cada segundo de demora podía ser mortal para la dotación. Con el avance de las tropas alemanas más profundo en territorio soviético, el rol del Flak 88 siguió expandiéndose. Servía como arma antitanque, medio para destruir fortificaciones de hormigón, elemento del escudo antiaéreo e incluso, en casos aislados, como artillería improvisada para contrabatería. Pero el empleo antitanque se volvió dominante. En el frente oriental, los comandantes alemanes comprendieron rápidamente: dondequiera que apareciera el Flak 88, había que usarlo en primera línea. Sin embargo, tal táctica tenía su lado oscuro. Si en el norte de África el vasto desierto permitía emplear el Flak 88 a grandes distancias, en el este las condiciones eran mucho más complejas. A menudo los combates se libraban en terreno pantanoso, en bosques densos, en ciudades y pueblos donde el alcance largo perdía ventaja. Desplazar este cañón pesado por caminos embarrados era una tarea que a veces superaba las fuerzas de la dotación. El arma pesaba varias toneladas y para sacarla del barro se necesitaban tractores que a menudo escaseaban. Como resultado, las dotaciones a veces quedaban bloqueadas en una posición, convirtiéndose en blanco fácil para la artillería o la infantería enemiga. Con la llegada del invierno de 1941-1942, la situación empeoró aún más. Las heladas de 30 a 40 grados hacían el acero frágil, el lubricante se espesaba, los mecanismos se congelaban. En tales condiciones, el mantenimiento del Flak se convertía en un trabajo físico extenuante. Los artilleros alemanes describían cómo había que calentar los mecanismos durante mucho tiempo, trabajar con las manos desnudas en el frío para sentir el metal, y todo bajo la amenaza de un ataque sorpresa. A pesar de ello, el Flak seguía funcionando. La fiabilidad de la construcción se manifestó plenamente. Un arma creada para la guerra a gran altura resultó sorprendentemente resistente a las condiciones más extremas. En 1942-1943, cuando la guerra en el este adquirió un carácter prolongado y extremadamente encarnizado, el Flak 88 se convirtió en parte de las líneas defensivas que sostenían las tropas alemanas en Stalingrado, Leningrado, Rev y en la curva de Kursk. El arma jugó un rol particularmente dramático en la campaña de Stalingrado.
En condiciones de combates urbanos era raro poder usar el cañón de 88 milímetros a pleno rendimiento, pero en los accesos a la ciudad y en los suburbios se convirtió en un factor decisivo que permitía contener las cuñas ofensivas soviéticas. Cuando las tropas alemanas quedaron rodeadas, el Flak 88 se usaba cada vez menos. Faltaban combustible, tractores y proyectiles. Sin embargo, los episodios de empleo permanecen en las memorias de los supervivientes. El arma se empleaba a menudo para combatir grupos de asalto que se abrían paso hacia el aeródromo de Pitomnik o los depósitos. A veces el Flak 88, desplegado directamente entre las ruinas de edificios, alcanzaba objetivos a distancias mínimas, operando prácticamente como un cañón de asalto. Para las dotaciones era una situación increíblemente peligrosa. Cada fogonazo del disparo revelaba inmediatamente la posición, y en la ciudad la artillería vive segundos. El clímax del empleo del Flak 88 en el este fue la batalla de Kursk. Aunque las leyendas sobre duelos masivos entre T-34 y Flak 88 están muy exageradas, está documentado que el arma se usó activamente en varios puntos clave de la defensa. Particularmente importante fue el rol del Flak en la defensa antitormenta de posiciones fortificadas en el saliente sur. A pesar de que para 1943 la Wehrmacht ya contaba con medios antitanque pesados especializados como el Pa-43 y instalaciones autopropulsadas, el Flak de 88 milímetros seguía siendo un elemento crítico. Pero fue precisamente en el frente oriental donde se manifestaron los límites del Flak 88. Los tanques reforzaron su blindaje, los proyectiles se perfeccionaron, y aunque el cañón de 88 milímetros conservaba su temible reputación, ya no era invencible. Mientras en el norte de África los tanques británicos a menudo no podían acercarse a distancia peligrosa, en el este las máquinas soviéticas actuaban en masa, más maniobrables, con apoyo artillero, y el Flak se encontraba cada vez más bajo fuego intenso. Cada nueva posición se convertía en una prueba de supervivencia. Los artilleros soviéticos aprendían rápidamente a reconocer las trazas, determinar la posición del arma y cubrirla con fuego. Para 1944, el Flak 88 seguía siendo un medio antitanque potente pero ya no ideal. Los nuevos tanques soviéticos como el IS-2 tenían un blindaje que era difícil perforar a grandes distancias. Sin embargo, el arma conservaba su valor. Seguía siendo capaz de destruir cualquier máquina acorazada con un impacto en zonas vulnerables, y las dotaciones experimentadas sabían cómo usar el relieve, el camuflaje y la sorpresa. Sin embargo, no menos importante fue el significado psicológico del Flak. Los soldados de la Wehrmacht a menudo decían, si hay un 88 cerca, mantendremos la línea. Era un arma que inspiraba confianza, pero ese mismo cañón era objeto de odio y miedo para el enemigo. Las memorias soviéticas describen el Flak 88 como un aguijón negro que perforaba los tanques de parte a parte, como un devorador de blindajes que podía golpear una máquina repentinamente a enorme distancia. Pero al final, el Flak se convirtió en símbolo no solo de la superioridad alemana, sino también de la desesperación alemana. Cuanto más avanzaba la guerra, con más frecuencia se colocaban los cañones de 88 milímetros en posiciones desesperadas, intentando retrasar el avance inevitable. Mes a mes se hacía más difícil suministrar munición, evacuar las armas y encontrar dotaciones entrenadas. Aún así, el Flak 88 luchó hasta el final. En Varsovia, en el Vístula, en el Oder y en los suburbios de Berlín. En el frente oriental, el Flak de 88 milímetros recorrió todo el camino, desde arma de triunfo, potente e casi invencible, hasta última esperanza, símbolo de tenacidad y resistencia. Aquí adquirió su oscura gloria, aquí se revelaron sus lados más fuertes y aquí se manifestaron los límites, no tanto técnicos como del agotamiento del ejército, la escasez de recursos y el hecho de que la guerra se convirtió en una guerra de desgaste. Cuando la iniciativa estratégica pasó gradualmente a los aliados y el cielo sobre Europa se llenó cada vez más de bombarderos, el Flak de 88 milímetros se encontró en el centro de otro frente. Un frente donde la guerra no se medía en kilómetros, sino en altura, tiempo de reacción y precisión de los cálculos. Si en el este el arma se convirtió en un medio universal de supervivencia, en el marco de la defensa antiaérea del Tercer Reich, se transformó en una herramienta de escala industrial, integrada en un sistema complejo y multinivel que Alemania desarrolló a lo largo de toda la guerra. El primer gran impulso al desarrollo de la defensa antiaérea ocurrió en 1940, cuando la aviación británica comenzó a golpear ciudades y objetivos industriales alemanes.
Inicialmente, esos raids eran limitados, pero ya entonces el mando de la Luftwaffe comprendió que el Flak 88 era el elemento clave de la futura estrategia defensiva. Para 1942, la situación cambió radicalmente. Los aliados pasaron a la destrucción sistemática de la infraestructura industrial alemana. Bombarderos B-17, B-24, Avro Lancaster y Halifax salían en raids casi diarios, por lo que la necesidad de una defensa antiaérea potente creció a un nivel difícil de imaginar al comienzo de la guerra. La defensa antiaérea alemana estaba organizada de modo que el centro de todo el sistema eran las baterías de cañones antiaéreos pesados, sobre todo el Flak 88, así como instalaciones más pesadas de 105 y 128 milímetros. Se colocaban en plataformas preparadas, generalmente alrededor de ciudades, núcleos industriales, aeródromos, refinerías de petróleo y centros de transporte ferroviario. Cada batería formaba parte de una red más amplia, en la que el intercambio de información se realizaba casi continuamente. El principio de funcionamiento de este sistema se basaba en la detección temprana. Antes de la aparición de radares, las dotaciones dependían de telemetros, puestos de observación, dispositivos acústicos y una red de observadores dispersos por todo el país. En las condiciones de la guerra temprana, este enfoque era aceptable, pero con el aumento de las velocidades y alturas de vuelo, se volvió obsoleto rápidamente. Los alemanes comenzaron a implementar activamente radares del tipo Freya y Würzburg que permitían determinar la altura, velocidad y dirección de grupos de bombarderos con mucha más precisión que las personas con binoculares. La tarea del Flak no era solo abrir fuego. Su rol consistía en crear una densidad de fuego capaz de romper la formación de bombarderos, sacar de combate máquinas individuales o al menos obligarlas a cambiar de altura, desviarse del curso o lanzar las bombas antes de tiempo. A diferencia del combate antitanque, donde el Flak 88 se usaba puntualmente, en la defensa antiaérea operaba con un gasto masivo de munición. Para abatir un solo bombardero pesado, al final de la guerra se necesitaban de 12.000 a 20.000 proyectiles, una cifra que parece absurda, pero refleja la realidad de la guerra aérea. Sin embargo, cuanto más masivos se volvían los raids aéreos, más precisa debía ser la gestión del fuego. Fue aquí donde el Flak 88 reveló su profundidad técnica. Los ingenieros alemanes crearon un dispositivo de cómputo mecánico conocido como Kommandogerät, que en esencia era una computadora analógica. Calculaba la trayectoria del objetivo, predecía su posición en decenas de segundos y transmitía los datos por cables a los cañones. A las dotaciones solo les quedaba seguir las indicaciones, que ajustaban automáticamente los cañones a los ángulos necesarios. Esta combinación de técnica y disciplina humana convertía una batería de Flak en una máquina bien organizada. Al observar visualmente, el operador introducía datos sobre la dirección de vuelo y la velocidad del objetivo. El radar aclaraba la altura y la distancia. El puesto de mando calculaba el adelanto y el retraso necesario del detonador. El sistema de cables transmitía los ángulos de puntería y la configuración del detonador a cada cañón, que se ponía en disposición de combate. Todo esto ocurría en segundos y a menudo determinaba si un grupo de bombarderos sobrevivía o sufría graves pérdidas. Pero la eficacia del sistema no era solo un logro técnico, dependía también de la preparación psicológica de las dotaciones. Muchos sirvientes de baterías pesadas no eran militares profesionales, sino trabajadores movilizados, jóvenes de las juventudes hitlerianas, mujeres operadoras de radar y telefonistas. Su entrenamiento era acelerado, pero se requería una concentración enorme para mantener el alto ritmo de carga, corrección de fuego e interacción entre dotaciones. Era especialmente duro de noche. Los raids nocturnos de la RAF obligaban a trabajar en casi completa oscuridad, usando solo datos de radar, lo que aumentaba considerablemente el estrés. Uno de los periodos más destructivos de la guerra aérea fueron los raids sobre el Ruhr. Esta región se consideraba el corazón industrial de Alemania, y fue aquí donde la densidad de Flak alcanzó valores máximos. Alrededor de Essen, Duisburgo, Dortmund y otras ciudades se desplegaron decenas de baterías que creaban una defensa multicapa, pero los aliados respondían con una potencia creciente. Cientos de bombarderos pesados entraban simultáneamente en el espacio aéreo alemán, y ni siquiera el fuego denso del Flak podía detener ese flujo. Las dotaciones del Flak 88 estaban bajo fuego no solo desde el aire, sino también desde tierra. Incluso si una bomba caía a cientos de metros, la onda expansiva alcanzaba a la dotación, rompía estructuras y dañaba los sistemas de puntería.
Además, los aliados comenzaron a emplear bombas de racimo diseñadas específicamente para destruir baterías antiaéreas. Estos proyectiles explotaban a una altura determinada y dispersaban submuniciones pequeñas que alcanzaban a las dotaciones y al equipo. La aparición de tales medios aumentó drásticamente las pérdidas, especialmente entre artilleros jóvenes e inexpertos. El Flak 88, siendo un arma potente, seguía siendo vulnerable. Su operación precisa requería una posición estable no afectada por explosiones. Sus líneas de cable se dañaban fácilmente con escombros, y cambiar de posición tomaba mucho tiempo. Cada pérdida de batería significaba una brecha en la defensa que los aliados podían explotar para golpes más profundos. En 1943, la situación se complicó aún más. Los estadounidenses comenzaron a realizar bombardeos diurnos precisos. A diferencia de los británicos, que operaban de noche, la USAF volaba en formaciones densas, escoltadas por cazas de largo alcance, y golpeaba objetivos clave con alta precisión. Esto obligó a los alemanes a aumentar la densidad de flak cerca de objetivos estratégicos, reduciendo al mismo tiempo la movilidad y flexibilidad del sistema. A pesar de ello, el Flak 88 seguía infligiendo daños. Incluso si no derribaba un avión, podía forzar al piloto a cambiar de curso, lanzar bombas en un lugar equivocado o reducir la eficacia del golpe. Los aliados se vieron obligados a tener en cuenta las zonas de fuego denso y desarrollaron gradualmente tácticas de supresión electrónica de los radares alemanes. Esto, a su vez, reducía la precisión del fuego del Flak y hacía los raids nocturnos más destructivos. Al final de la guerra, la defensa aérea alemana se asemejaba a un sistema gigante operando al límite de sus capacidades. La producción de munición y la reparación de cañones se realizaban las 24 horas. Pero ni siquiera eso era suficiente. El gasto de proyectiles Flak alcanzaba millones al mes. El sistema de transporte, ya dañado por los bombardeos, no daba abasto para entregar la cantidad necesaria de proyectiles y repuestos. Las baterías a menudo quedaban con escasez de munición de combate y las dotaciones con falta de personal entrenado. Aún así, el Flak 88 siguió siendo el principal cañón antiaéreo pesado hasta el último día de la guerra. Su precisión, fiabilidad y universalidad lo hacían indispensable. Luchó bajo Hamburgo, Berlín, Múnich, Wurzburgo, Ratisbona y muchas otras ciudades que intentaban proteger sus fábricas y habitantes de un golpe aéreo cada vez más inevitable. Con el aumento de la intensidad de la guerra, el rol del Flak pasó de medida defensiva a lucha por la supervivencia. No podía detener la superioridad aérea de los aliados, pero podía ralentizar la destrucción, reducir pérdidas y proteger al menos parcialmente lo que aún quedaba. Para las dotaciones era una rutina diaria repetida. Espera de la sirena, posiciones ocupadas, recepción de datos, apertura de fuego, intento de trabajar más rápido que el miedo creciente y luego otra espera. El Flak 88 en el sistema de defensa antiaérea del Tercer Reich se convirtió en símbolo de precisión tecnológica, pero también de impotencia ante la enorme superioridad del enemigo. Era un arma que creaba la ilusión de protección en un momento en que el resultado de la guerra aérea ya estaba decidido por la escala industrial de producción y la superioridad numérica de los aliados. Sin embargo, su rol en este enfrentamiento sigue siendo clave para entender cómo Alemania intentó resistir la amenaza aérea que al final se convirtió en uno de los factores determinantes de la derrota. El desarrollo del cañón de 88 milímetros es uno de los ejemplos más claros de cómo el pensamiento ingenieril se adapta a las realidades de una guerra que cambia rápidamente. Inicialmente concebido como un sistema antiaéreo pesado, se convirtió rápidamente en un arma universal capaz de alcanzar tanto bombarderos a gran altura como tanques fuertemente blindados. Pero este camino no fue instantáneo. Consistió en una multitud de mejoras secuenciales, complicaciones, reexaminaciones ingenieriles y adaptaciones a la experiencia de combate. Cada modificación del Flak 88 era una respuesta a un problema específico que la realidad de la guerra aérea y terrestre planteaba a Alemania. Las primeras versiones, creadas a principios de los años 30, representaban una construcción prometedora pero aún imperfecta. El Flak 18, que surgió como resultado de ilusión de las restricciones de Versalles, demostró ser suficientemente eficaz, pero su cañón monolítico se desgastaba rápidamente. En condiciones de crecientes requisitos de fuego intenso, esta característica se convertía en un problema grave. Los ingenieros optaron por una construcción seccional. El cañón se dividió en varias partes, lo que permitió reemplazar no todo el conjunto, sino solo los elementos desgastados.
Esto se convirtió en uno de los primeros y más importantes pasos hacia la creación de un arma apta para un servicio largo e ininterrumpido en el frente. Al mismo tiempo se modificaba la cureña. La guerra exigía mayor estabilidad y precisión, especialmente cuando el cañón comenzó a usarse en rol antitanque. Patas de apoyo reforzadas, un soporte cruciforme reprocesado y un bastidor más robusto transformaron el Flak 36, la siguiente modificación, en un arma capaz de soportar salvas seriadas prolongadas sin perder precisión. El sistema de transporte mejorado permitió pasar más rápido de la posición de marcha a la de combate, lo que lo hacía apto tanto para acciones maniobrables en el desierto como para la guerra posicional en las estepas. Paralelamente, crecía la necesidad de una producción masiva más tecnológica. Alemania comenzaba a reestructurar su economía en rieles militares, y el Flak 36 se adaptó a los requisitos de la gran industria. Reducción del número de piezas laboriosas, simplificación del ensamblaje, unificación de nodos. Esta racionalización fue uno de los factores que permitieron que el cañón de 88 milímetros se convirtiera en un armamento masivo presente en todos los frentes. A medida que la guerra entraba en la fase de confrontación total en el aire, la mera fiabilidad mecánica ya no bastaba. Fue esto lo que llevó al nacimiento del Flak 37, una variante creada no tanto como cañón, sino como elemento de un complejo sistema de gestión del fuego. El avance tecnológico consistió en la integración del arma con computadoras mecánicas Comando Gerat, que calculaban automáticamente los parámetros de disparo teniendo en cuenta la altura, velocidad, curso y aceleración del objetivo. Estos dispositivos, esencialmente computadoras analógicas, transmitían datos por cables a cada cañón de la batería, asegurando sincronía y precisión del fuego previamente inalcanzables. El Flak 37 se convirtió en parte de un organismo único. Los radares proporcionaban datos, los instrumentos de mando calculaban el adelanto, el sistema de cables transmitía órdenes, y las dotaciones solo aseguraban el ritmo de disparo. Junto con la construcción del cañón, evolucionaban también las municiones. Los primeros proyectiles seriados eran universales, pero con el aumento de las alturas de vuelo de la aviación y la complejidad de las tareas se requerían soluciones más precisas. Los proyectiles de fragmentación altura recibieron nuevos detonadores con ajuste fino de retraso, lo que permitía hacerlos explotar en un punto estrictamente determinado del espacio aéreo. Las envolturas de los proyectiles se reprocesaban para una distribución óptima de fragmentos y las características balísticas se mejoraban para aumentar el alcance y la estabilidad del vuelo. Pero la revolución ocurrió precisamente en el ámbito antitanque. Inicialmente, el Flak 88 se usaba contra tanques por necesidad, pero pronto quedó claro que con su alta velocidad inicial y cañón largo, podía perforar blindajes considerados inalcanzables para otras armas. Los proyectiles perforantes estándar y luego muestras perfeccionadas como el PC-39 se convirtieron en la base del éxito antitanque del Flak 88. Las municiones subcalibre con núcleo de tungsteno abrieron la posibilidad de perforar blindajes a distancias inalcanzables para los cañones de tanques de la época, aunque su número estaba limitado por la escasez de metal estratégico. Paralelamente se perfeccionaban los sistemas de puntería. Si en combate de tanques se podía ver el objetivo directamente, en la defensa antiaérea era necesario compensar la ausencia de contacto visual con instrumentos precisos. El Comando Gerat era el corazón de la batería. Un mecanismo mecánico complejo que calculaba en tiempo real todo lo necesario para acertar a un objetivo a más de 6 kilómetros de altura. Las señales eléctricas que llegaban por cables del instrumento de cómputo al cañón movían los indicadores de puntería, convirtiendo la batería en un complejo automatizado único. Mientras tanto, la propia construcción del cañón seguía demostrando universalidad. La cureña cruciforme aseguraba rotación circular completa, y el cierre cuneiforme semiautomático permitía fuego rápido incluso con calibres grandes. El cañón robusto, calculado para altas presiones y largo recorrido del proyectil, daba al Flak 88 esa velocidad inicial letal que lo hacía un instrumento indispensable en todos los frentes. Gracias a la universalidad de la construcción, podía instalarse en posiciones fijas, usarse como arma remolcable, colocarse en plataformas ferroviarias o integrarse en torres gigantes de defensa antiaérea en Berlín, Viena y Hamburgo. Al mismo tiempo se desarrollaban cañones de mayor calibre, de 105 y 128 milímetros, pero resultaron demasiado pesados, insuficientemente móviles y en menor medida aptos para la lucha antitanque. El calibre de 88 milímetros resultó ser el compromiso óptimo entre potencia,
cadencia de fuego y movilidad, lo que explica la larga vida de esta arma. La historia del desarrollo del Flak 88 muestra que su eficacia no es el resultado de una sola solución ingenieril afortunada, sino el producto de una adaptación constante. Cambió junto con la guerra, transformándose de una simple antiaérea en un instrumento universal que podía cumplir tareas que iban mucho más allá de sus funciones iniciales. Precisamente esta capacidad de evolución lo convirtió en uno de los sistemas de armamento más reconocibles e influyentes de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania rápidamente identificó la limitación de sus medios antitanque estándar ante el blindaje pesado de los aliados. Esto se manifestó de forma más vívida en los primeros meses de combates en Europa Occidental y especialmente en África. Los tanques ligeros y medios de los aliados, con blindaje de hasta 50 a 60 milímetros, se perforaban relativamente fácilmente con cañones de 37 y 50 milímetros, pero las máquinas pesadas como el francés Char B1 o el británico Matilda II resultaron casi invulnerables. La artillería antitanque alemana no podía hacer frente eficazmente a tales amenazas, y los comandantes en el terreno buscaban una solución que permitiera detener las columnas de tanques enemigas. Así, en el campo de batalla, el cañón antiaéreo de 88 milímetros se empleó por primera vez en rol antitanque. El empleo del Flak 88 en el norte de África comenzó durante la campaña en Libia y Egipto, cuando las unidades de Erwin Rommel, conocido por su habilidad para adaptarse rápidamente a la situación, se enfrentaron a contraataques sorpresa de tanques británicos. Los tanques ligeros alemanes y los cañones antitanque estándar eran impotentes contra las máquinas acorazadas enemigas. Rommel ordenó bajar los cañones de las antiaéreas pesadas al nivel del suelo y abrir fuego contra los tanques en avance. Los resultados superaron todas las expectativas. El Flak 88, con su alta velocidad inicial del proyectil y trayectoria plana, perforaba el blindaje de los tanques británicos a distancias donde estos últimos no podían responder. Estas primeras operaciones demostraron las cualidades únicas del arma: precisión, alcance y potencia. Cañones diseñados para derribar objetivos aéreos resultaron excepcionalmente eficaces en tierra, y su rol comenzó a expandirse drásticamente. En el frente oriental la situación era diferente, pero principios similares se manifestaron con igual claridad. Los tanques soviéticos al comienzo de la guerra tenían un blindaje relativamente delgado, pero con el desarrollo del conflicto en el frente aparecieron máquinas más pesadas: T-34 y Kaveh. Los medios antitanque alemanes estándar a menudo no podían con su blindaje. El Flak 88 confirmó de nuevo su universalidad. Proyectiles explosivos y perforantes, alta precisión y posibilidad de fuego a gran distancia permitían alcanzar nuevos modelos de tanques soviéticos, apoyando el avance de las tropas alemanas en los primeros años de la invasión. La eficacia del cañón dependía no solo de su construcción, sino también de la experiencia de las dotaciones. En el campo de batalla se involucraban tanto artilleros profesionales como soldados jóvenes, hombres y mujeres atraídos al trabajo en unidades antiaéreas. Su preparación incluía entrenamientos intensivos en puntería, carga y mantenimiento del ritmo de fuego, lo que permitía usar el Flak 88 con máxima eficacia. El alto nivel de disciplina y la coordinación de acciones de la dotación influían directamente en el resultado, ya que acertar a un tanque o bombardero a gran altura requería un cálculo preciso de trayectoria, velocidad y adelanto, especialmente a grandes distancias. Las operaciones militares también mostraron que el Flak 88 podía usarse no solo para destrucción directa de técnica y objetivos aéreos, sino como instrumento para suprimir posiciones enemigas. En condiciones del norte de África, los cañones se empleaban para bombardear concentraciones de infantería, puntos de fuego fortificados y posiciones artilleras enemigas, a menudo con consecuencias destructivas. Los efectos antipersonal se lograban gracias a proyectiles de fragmentación altura capaces de dispersarse en un radio de decenas de metros, creando una nube letal para las fuerzas en ataque. Así, el Flak 88 se transformaba en un arma multifuncional capaz de resolver varias tareas de combate a la vez. Un rol especial lo jugó la movilidad del arma. A pesar de su peso impresionante, de unos 7 toneladas, el cañón podía desplazarse en semiorugas y camiones, lo que permitía cambiar posiciones rápidamente y disparar contra objetivos que aparecían inesperadamente. En combinación con alta cadencia de fuego, hasta 20 disparos por minuto, y precisión de los instrumentos de puntería, esto hacía del Flak 88 un arma temible para columnas de tanques y aviación enemiga.
En el frente oriental se usaba incluso para destruir técnica acorazada en accesos lejanos a posiciones fortificadas, cuando otros medios no podían asegurar la eficacia necesaria. Con el curso de la guerra, las capacidades de combate del Flak 88 siguieron expandiéndose. Los alemanes comenzaron a introducir proyectiles perforantes especiales PS-39 y PS-40 que permitían perforar hasta 100 milímetros de blindaje a distancias de hasta 2 kilómetros. Estos proyectiles, con alta energía cinética y construcción robusta, se convirtieron en una amenaza seria para cualquier técnica aliada de la época. En combinación con óptica precisa y organización competente de dotaciones, el cañón se transformaba en un medio casi ideal contra tanques pesados, lo que permitía a los comandantes alemanes realizar contraataques inesperados y mantener posiciones incluso con superioridad numérica enemiga. Sin embargo, la universalidad del Flak 88 tenía su reverso. Las dotaciones seguían siendo vulnerables a ataques aéreos y artilleros, especialmente en terreno abierto. Cazas y aviones de asalto enemigos actuaban activamente contra las baterías, usando tanto ataques directos como lanzamiento de bombas de racimo y de distancia. Por eso, las medidas protectoras, refugios y movilidad se volvían críticamente importantes. A pesar de ello, el Flak 88 seguía siendo uno de los medios más eficaces de defensa y ataque, combinando funciones de cañón antiaéreo pesado, arma antitanque e instrumento de supresión de fuerza viva enemiga. Con el tiempo, el ejército alemán usaba cada vez más activamente esta universalidad. En el norte de África, los cañones contribuyeron a los éxitos de Rommel, asegurando un apoyo fiable a las unidades blindadas, y en el frente oriental permitían resistir tanques soviéticos modernizados y posiciones fortificadas. Donde quiera que se empleara el Flak 88, combinaba fuerza destructiva, alta velocidad de reacción y posibilidad de fuego preciso, lo que lo hacía una parte indispensable de las Fuerzas Armadas alemanas. Así, el cañón de 88 milímetros se convirtió en símbolo de universalidad ingenieril, encarnación de la concepción de que una sola arma puede cumplir varias tareas a la vez, y sus episodios de combate en los campos del norte de África y Europa Oriental entraron para siempre en la historia como ejemplo de cómo la adaptación de la técnica a la realidad del combate puede cambiar radicalmente el curso de batallas locales. A medida que la guerra en Europa se desarrollaba, Alemania se enfrentó a raids constantes de la aviación aliada. Desde 1942, los golpes aéreos de bombarderos británicos y estadounidenses se volvieron regulares, y los centros industriales, nodos de transporte, fábricas y barrios urbanos quedaron bajo amenaza continua. Las baterías antiaéreas estándar y los Flak 88, móviles en terreno abierto, ya no podían garantizar la protección de objetivos clave. La respuesta a esta amenaza fueron fortificaciones a gran escala conocidas como Flakturme, torres antiaéreas de hormigón que unían potencia de fuego, protección para dotaciones y refugios para la población civil. Estas estructuras se convirtieron en símbolo de la defensa antiaérea urbana del Reich, y el Flak 88 se convirtió en su elemento central. Las Flakturme eran construcciones masivas de hormigón con paredes de hasta 3 metros de espesor, capaces de resistir un impacto directo de una bomba aérea de 500 kilogramos. Cada torre se diseñaba como una fortaleza autosuficiente. Incluía depósitos de munición, sistemas de ventilación, generadores, depósitos de agua, puestos médicos, almacenes de alimentos y refugios para la población civil. Dentro de la torre se desplegaban varios niveles de armamento, incluyendo 4 cañones de 128 milímetros y 8 Flak 88 de 88 milímetros, complementados con cañones automáticos de menor calibre, de 20 y 37 milímetros, para alcanzar objetivos a baja altura. La instalación de cañones de 88 milímetros en las torres requirió un trabajo ingenieril especial. Los cañones se fijaban en cureñas con posibilidad de rotación circular, y el sistema de mando se integraba con instrumentos de puntería centralizados. Esto permitió disparar contra bombarderos a gran altura con una precisión inalcanzable para baterías móviles estándar. Computadoras mecánicas y electromecánicas complejas, incluido el comando Gerat, tenían en cuenta la velocidad, altura y dirección de movimiento de los objetivos, transmitiendo datos a todos los cañones de la torre. Las dotaciones, en compartimentos protegidos, podían operar bajo bombardeo intenso, manteniendo fuego continuo y reduciendo la probabilidad de errores. El empleo del Flak 88 en las torres mostró cuán universal y letal podía ser esta arma. En condiciones urbanas, no solo alcanzaba la aviación,
sino que podía disparar contra objetivos terrestres si era necesario, apoyando la defensa de distritos y asegurando protección contra tropas en avance. La potente velocidad inicial de los proyectiles, alta precisión y cadencia de fuego permitían usar el Flak 88 eficientemente como instrumento de supresión de fuego, convirtiendo la torre en un punto de resistencia prácticamente inexpugnable. A pesar de su solidez y potencia, el número de Flak Turme era limitado. Solo 8 complejos grandes se construyeron alrededor de Berlín, Hamburgo y Viena, lo que los hacía estratégicamente importantes pero insuficientes para una protección completa del espacio aéreo alemán. Los aliados comprendieron rápidamente su importancia e intentaban rodearlos, eligiendo rutas de evasión o ataques con máxima maniobrabilidad. Sin embargo, cada torre podía disparar simultáneamente contra decenas de objetivos, creando una nube densa de proyectiles y obligando a los bombarderos a tomar decisiones extremadamente peligrosas al entrar en la zona de alcance. El Flak 88, en las baterías urbanas y torres, también se manifestó como arma psicológica. Las tripulaciones de bombarderos sabían de la alta eficacia de estos cañones y de que una nube de fragmentos a cientos de metros podía dañar alas, destruir cabinas o sacar de combate motores. El fuego de cañón creaba un efecto visual y sonoro que adicionalmente reducía la eficacia de los ataques, obligando a los aliados a maniobrar y aumentando el gasto de munición. Estas posiciones urbanas demostraban la combinación de pensamiento ingenieril y necesidad militar. Colocar el Flak 88 en torres permitió usar su potencial con máxima eficacia, protegiendo objetivos críticos y creando amenaza para la aviación enemiga a gran distancia. Los cañones funcionaban en régimen continuo, respaldados por técnica computacional, y servían como componente clave de las estrategias defensivas alemanas. En combinación con baterías móviles en terreno abierto, plataformas ferroviarias y posiciones de campo, el Flak 88 formaba un sistema ramificado de defensa antiaérea capaz de alcanzar objetivos en todos los niveles de altura y asegurar la defensa de distritos clave. Así, la defensa antiaérea urbana del Reich, construida alrededor del Flak 88, se convirtió en ejemplo de cómo una sola arma universal puede cumplir varias funciones a la vez, combinando movilidad, alta potencia de fuego, precisión y protección de dotaciones. La experiencia de explotación mostró que con una organización competente de baterías, coordinación adecuada del fuego y apoyo de técnica computacional, incluso un número limitado de cañones podía crear una amenaza insuperable para la aviación enemiga, y su colocación en torres de hormigón potentes aseguraba la preservación de la capacidad de combate en condiciones de bombardeo intenso y raids. Precisamente la combinación de universalidad ingenieril, táctica bien pensada y preparación de dotaciones hacía del Flak 88 el elemento principal de la defensa antiaérea de las ciudades alemanas, dejando una huella notable en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Con el curso de la guerra, la eficacia del Flak 88 se enfrentaba a desafíos crecientes. Los aliados, comprendiendo el poder y universalidad de esta arma, comenzaron a desarrollar métodos sistémicos de contramedidas. Los primeros pasos incluyeron cambios en la táctica de raids. Los bombarderos volaban en grupos, usando formaciones densas para protección mutua y creación de interferencias para la puntería. Aviones a baja altura comenzaron a escoltar bombarderos pesados para suprimir baterías individuales con fuego rápido y aviación de asalto. Las grandes columnas aéreas requerían una coordinación más compleja del Flak 88, obligando a las dotaciones alemanas a cambiar rápidamente entre objetivos y corregir constantemente los parámetros de fuego. Los aliados también empleaban bombas especiales para suprimir la artillería antiaérea. Estos proyectiles, equipados con detonadores de distancia, estaban destinados a explotar posiciones de baterías y destruir dotaciones a una altura segura para el bombardero. Sin embargo, el número de tales bombas era limitado, y un impacto preciso requería alta exactitud. En respuesta, los alemanes reforzaron la protección de sus baterías, desarrollando tanto posiciones móviles como fijas. En terreno abierto, el Flak 88 se colocaba en trincheras o bajo toldos camuflados, a veces usando coberturas naturales, colinas, terraplenes o masas forestales, lo que reducía la vulnerabilidad ante aviación y artillería enemiga. La eficacia del sistema antiaéreo también dependía de las contramedidas aliadas. Las interferencias electrónicas, conocidas como jamming, comenzaron a usarse para debilitar el funcionamiento de los localizadores de radio integrados con el Flak 88 y el comando Gerat. La detección radar de objetivos se volvió menos fiable, obligando a las dotaciones a usar métodos visuales de puntería y corregir el fuego manualmente.
A pesar de ello, la potencia de fuego masiva y la precisión del Flak 88 conservaban un alto potencial de impacto, especialmente con concentraciones densas de objetivos o al disparar contra instalaciones estratégicas. En el frente oriental, los cañones se enfrentaron a una nueva amenaza, la técnica soviética bien blindada. La aparición del T-34 y KV-1 obligó a los comandantes alemanes a usar el Flak 88 para fuego a grandes distancias, donde los medios antitanque estándar eran impotentes. La alta velocidad inicial del proyectil y la posibilidad de puntería precisa desde posiciones lejanas hicieron del cañón prácticamente el único instrumento para contrarrestar nuevos tipos de técnica acorazada. Las baterías equipadas con Flak 88 podían organizar emboscadas en accesos a posiciones clave, infligiendo pérdidas inesperadas a las columnas de tanques enemigas. En el norte de África, una situación similar se desarrollaba en la fase de operaciones ofensivas y defensivas de Rommel. Aquí la universalidad del Flak 88 se manifestaba plenamente. Los cañones se usaban simultáneamente para suprimir aviación, destruir técnica acorazada y bombardear posiciones de infantería. Las baterías móviles se desplazaban en semiorugas, cambiando posiciones y creando una amenaza impredecible para las tropas británicas y estadounidenses. La táctica de fuego de anticipación y el empleo de emboscadas permitían infligir daños sustanciales al enemigo incluso con su superioridad numérica. Junto con cambios tácticos, los aliados desarrollaban métodos estratégicos, bombardeos nocturnos, uso de bombarderos de gran altura, llamados fortalezas volantes, y empleo de aviación de escolta reducían la eficacia de destrucción directa del Flak 88. Los alemanes respondían introduciendo métodos combinados, coordinación del fuego de varias baterías, uso de tipos variados de proyectiles, así como atracción de Flak 88 pesados para concentrar potencia de fuego en puntos críticos. Cada batería actuaba como parte de un sistema único, asegurando fuego cruzado continuo, lo que aumentaba la probabilidad de impacto y obligaba a los bombarderos a cambiar curso y altura. Esta carrera de armamentos y tácticas llevó a que la eficacia del Flak 88 disminuyera gradualmente. Para 1944, cuando los aliados comenzaron bombardeos sistemáticos de centros industriales alemanes con detonadores de radiocontrol de distancia y raids masivos, el número de disparos por abatimiento aumentaba. Si al comienzo de la guerra una batería podía derribar un bombardero con un número relativamente pequeño de disparos, más tarde se necesitaban hasta 16.000 proyectiles por derribo. Sin embargo, la mera posibilidad de fuego a grandes distancias y creación de una nube densa de fragmentos seguía siendo un factor psicológico y táctico que contenía las acciones de la aviación enemiga. Al mismo tiempo, los aliados analizaban activamente la táctica y resultados del empleo del Flak 88, desarrollando métodos de evasión y minimización de pérdidas. Estudiaban la trayectoria de proyectiles, densidad de nubes de fragmentos, distancias de impacto efectivo y alturas óptimas de vuelo. Estos datos permitían corregir rutas y alturas de vuelo, reducir la probabilidad de impacto y optimizar el gasto de munición. Las contramedidas contra el Flak 88 se volvieron complejas. Combinación de maniobras tácticas, escolta aérea y nuevos métodos de bombardeo reducían el efecto de las baterías antiaéreas, pero neutralizar completamente la amenaza era imposible en ninguna circunstancia. Un aspecto importante seguía siendo la preparación de dotaciones. Con el aumento de la intensidad de raids y el empleo por parte de los aliados de innovaciones tácticas, la preparación de artilleros se volvió críticamente importante. Las dotaciones debían no solo disparar rápidamente, sino adaptarse constantemente a la situación cambiante, tener en cuenta nuevas alturas y velocidades de movimiento de objetivos, trabajar con instrumentos electrónicos y visuales de puntería. Cada error podía costar la vida a la dotación, y cada demora un bombardero o tanque destruido. Por eso las baterías alemanas de Flak 88 se consideraban unas de las más exigentes en nivel de preparación y disciplina. Así, el Flak 88 en la defensa antiaérea del Reich seguía siendo una fuerza temible a pesar de las complicaciones crecientes. La universalidad del arma, alta velocidad del proyectil, precisión y capacidad de fuego a grandes distancias lo hacían una amenaza para la aviación y la técnica acorazada. Y el perfeccionamiento constante de la táctica y adaptación a nuevas condiciones permitían conservar su eficacia incluso en etapas tardías de la guerra. Esta evolución mostraba que el cañón de 88 milímetros no era simplemente un arma artillera, sino un complejo completo de pensamiento ingenieril militar adaptado a la realidad de combate.
capaz de cambiar el curso de batallas locales y permanecer como factor significativo en el campo de batalla. El desarrollo del Flak 88 no fue un proceso estático. Durante todo el periodo de explotación, ingenieros y mando militar alemán se esforzaban por adaptar el arma a nuevos desafíos. Cuando el Flak 88 apareció por primera vez como cañón antiaéreo a finales de los años 30, su construcción ya se consideraba avanzada. Cañón largo, alta velocidad inicial, potente proyectil y sistema de cureña bien pensado. Sin embargo, la guerra mostró rápidamente que el potencial del cañón era enorme y lejos de agotado. Por eso cada modificación buscaba aumentar la precisión, el alcance, la vitalidad de la dotación y la comodidad de mantenimiento. Los primeros cambios significativos fueron las modernizaciones del Flak 18 que llevaron a la aparición del Flak 36 y más tarde del Flak 37. Estas designaciones no significaban un cambio completo de construcción, sino que reflejaban mejoras importantes. El Flak 18 usaba una cureña fundida compleja que resultó laboriosa en producción y compleja en mantenimiento. El paso a una cureña estampada más simple en el modelo Flak 36 aceleró significativamente la producción y facilitó el reemplazo de piezas. Además, se mejoró la funda del cañón, lo que permitía cambiar elementos dañados más rápido y mantener el cañón en estado operativo durante fuego intenso. La tercera versión principal, el Flak 37, recibió un sistema de puntería perfeccionado integrado con puestos de mando e instrumento. Esto permitió sincronizar varias baterías y aumentar la precisión del fuego a grandes distancias. El Flak 37 estaba calculado para combate en condiciones donde el objetivo está alto, se mueve rápido y requiere cálculos complejos de trayectoria. Gracias a los instrumentos Kommando-Gerät perfeccionados, los datos del objetivo se transmitían directamente a los cañones, eliminando demoras y aumentando la precisión del fuego contra bombarderos pesados. Paralelamente se producía la adaptación del arma al rol antitanque. Aunque inicialmente el Flak 88 no estaba destinado a la lucha contra blindados, sus características hicieron esta variante lógica. Los alemanes comenzaron a producir proyectiles perforantes especiales, aumentando la capacidad de penetración. Los primeros PSR-39 tenían una excelente energía cinética y eran capaces de alcanzar la mayoría de los tanques aliados a distancias de hasta 2 kilómetros. Más tarde aparecieron proyectiles con núcleos de tungsteno PSA-40 que aseguraban una penetración aún mayor, aunque su producción estaba limitada por la escasez de materiales estratégicos. A pesar de la complejidad de la construcción y los altos requisitos de recursos, Alemania continuaba la producción del Flak 88 en varias fábricas, incluyendo empresas del consorcio Krupp. La cadena de producción incluía fresado de cañones largos, fabricación de cureñas, ensamblaje de mecanismos de puntería y pruebas de cañones en plataformas especiales. Debido a la alta precisión de fabricación, cada cañón requería una cantidad significativa de tiempo y trabajo cualificado. Esto lo hacía caro y complejo en producción masiva, pero la eficacia que proporcionaba en el frente bastaba para compensar los costes. Al final de la guerra se desarrolló el Flak 41, una versión perfeccionada con mayor longitud de cañón, velocidad inicial aumentada del proyectil y alcance de impacto mejorado. Estaba destinado a contrarrestar bombarderos aliados de gran altura capaces de volar a más de 10 kilómetros. Sin embargo, este modelo resultó demasiado complejo para producción masiva. Los requisitos de metal, equipo y tiempo de ensamblaje eran tan altos que la producción del Flak 41 permaneció limitada, y la mayoría de las dotaciones continuaban usando los probados Flak 36 y Flak 37. La evolución del Flak 88 también afectó los métodos de transporte y montaje. Inicialmente, el arma se transportaba en una cureña de 4 ruedas Sonderanhänger 201 que permitía pasar rápidamente a posición de combate. Más tarde se desarrollaron variantes mejoradas de transporte en semiorugas, especialmente en condiciones del frente oriental donde la capacidad de paso era clave. Estos tractores aseguraban la maniobrabilidad de las baterías y permitían a los cañones cambiar posiciones sin dar al enemigo oportunidad de fuego dirigido de respuesta. La producción del Flak 88 en los últimos años de la guerra reflejó el estado general de la industria alemana. Los bombardeos constantes de los aliados, escasez de materiales, destrucción de fábricas y pérdida de trabajadores cualificados llevaron a la reducción de la producción. A pesar de ello, la producción continuó hasta los últimos meses de la guerra, y los cañones producidos antes siguieron usándose activamente en todos los frentes hasta la capitulación de Alemania.
La alta fiabilidad permitía que el Flak 88 permaneciera en servicio incluso con escasez de repuestos. Muchas dotaciones reparaban manualmente elementos dañados usando materiales a mano para preservar la capacidad de combate. Las mejoras técnicas y modificaciones del Flak 88 demostraban el constante esfuerzo de Alemania por aumentar la eficacia del arma, adaptarla a nuevas tareas y condiciones. Cada versión del cañón representaba un paso adelante en el pensamiento ingenieril, incluso si su producción enfrentaba dificultades. Precisamente gracias a estas mejoras, el Flak 88 pudo convertirse en un arma universal que se empleaba tanto como sistema antiaéreo como medio antitanque e instrumento para suprimir posiciones fortificadas. Esta evolución transformó el Flak 88 en una de las armas más reconocibles y eficaces de la Segunda Guerra Mundial, dejando una profunda huella en la historia militar gracias a la combinación de potencia técnica y capacidad de adaptación a condiciones de guerra en constante cambio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Flak 88 seguía siendo una de las armas más universales y temibles creadas por Alemania. Sus características únicas, alta velocidad inicial del proyectil, precisión, alcance y adaptabilidad a diversas tareas de combate, lo convirtieron en símbolo de universalidad ingenieril y ejemplo de cómo el pensamiento técnico puede transformar el curso de las acciones de combate. Sin embargo, la eficacia del cañón no se determinaba solo por su construcción. La viabilidad del Flak 88 dependía directamente del profesionalismo de las dotaciones, la estructura organizativa de las baterías y la integración con sistemas de mando y gestión del fuego. En la práctica, el Flak 88 demostró su capacidad para multitarea. En el frente norteafricano se usaba exitosamente contra técnica acorazada pesada cuando los cañones antitanque estándar eran impotentes. La alta precisión y trayectoria plana de los proyectiles permitían alcanzar tanques a distancias donde el enemigo no podía responder con fuego. En el frente oriental, el cañón era indispensable al chocar con tanques soviéticos modernizados, asegurando a las unidades alemanas la posibilidad de mantener posiciones y realizar contraataques. Paralelamente, su rol antiaéreo seguía siendo clave, especialmente en la protección de objetivos estratégicos, ciudades y centros industriales. Las torres antiaéreas urbanas y posiciones fortificadas con Flak 88 representaban una combinación de pensamiento ingenieril y necesidad militar. Estas estructuras masivas aseguraban protección a la población, creaban una red densa de fuego contra aviación enemiga y apoyaban la defensa de distritos clave, en combinación con baterías móviles en terreno abierto que podían cambiar posiciones rápidamente. El Flak 88 formaba un sistema complejo de defensa antiaérea capaz de alcanzar objetivos en todos los niveles de altura. La organización multicapa del fuego, integración con sistemas computacionales centralizados y concentración densa de baterías aumentaban la eficacia y hacían del arma una amenaza para la aviación enemiga a decenas de kilómetros. Sin embargo, la eficacia única del Flak 88 tenía su reverso. Las dotaciones seguían siendo vulnerables a la aviación, artillería y acciones de tropas terrestres. Las pérdidas entre dotaciones eran altas, especialmente en los últimos años de la guerra, cuando los aliados empleaban bombardeos masivos, ataques de asalto y municiones de control remoto. En algunos casos, hasta el 70% de las dotaciones se perdían durante raids activos. Sin embargo, el arma seguía cumpliendo sus funciones, y la combinación de potencia ingenieril, movilidad y universalidad permitía conservar su significado estratégico incluso en condiciones críticas. Los aspectos de producción también influyeron en la historia del Flak 88. La alta precisión de fabricación, complejidad de partes mecánicas y exigencia de materiales hacían la producción costosa y laboriosa. Con la expansión de la guerra y el empeoramiento de la situación en la industria, la producción del Flak 88 enfrentaba dificultades. Pero ingenieros y fábricas, a pesar de bombardeos y escasez de materiales, continuaban la producción. Esto permitía abastecer el frente con nuevas armas, mantener la capacidad de combate de las baterías y asegurar su modernización. La aparición del Flak 36, Flak 37 y en cantidades limitadas, Flak 41, reflejaba el constante esfuerzo por mejorar la eficacia del cañón. El Flak 88 dejó una profunda huella en la historia de la técnica y táctica militar. Demostró que una sola arma puede ser simultáneamente antiaérea, antitanque e instrumento de supresión de fuerza viva enemiga, y que una organización competente del fuego, entrenamiento de dotaciones e integración con sistemas computacionales pueden cambiar radicalmente la eficacia en el campo de batalla.
La universalidad, precisión y potencia letal hicieron del Flak 88, símbolo del pensamiento ingenieril alemán de la Segunda Guerra Mundial, y su experiencia de combate sigue estudiándose por historiadores y ingenieros militares como ejemplo de cómo la técnica puede transformar el curso de batallas. El legado del Flak 88 va más allá de acciones de combate concretas. Se convirtió en etalón de combinación de alta precisión ingenieril, universalidad de empleo y adaptabilidad a una situación táctica cambiante rápidamente. La experiencia de su explotación mostró la importancia de un enfoque complejo. No solo el arma misma, sino la organización, preparación de dotaciones, sistemas de gestión del fuego y movilidad. Todos estos elementos juntos crean un medio de combate eficaz. El Flak 88 se convirtió en ejemplo de cómo el pensamiento ingenieril y la experiencia práctica interactúan en el campo de batalla, creando un arma capaz de cumplir múltiples funciones y permanecer significativa incluso en condiciones de guerra radicalmente cambiada. Su empleo en el norte de África, en el frente oriental y en la defensa de ciudades alemanas confirmaba la universalidad. Los cañones alcanzaban tanques, aviones, fortificaciones y fuerza viva enemiga, lo que los hacía una de las armas más peligrosas y multifuncionales de la Segunda Guerra Mundial. Las soluciones ingenieriles, incluyendo sistemas de transmisión de datos para sincronización de varias baterías y computadoras mecánicas avanzadas, permitían fuego preciso a grandes distancias y reducían la probabilidad de fallos. Incluso en condiciones de contramedidas crecientes de los aliados, el Flak 88 seguía siendo un arma temible capaz de infligir daños sustanciales y crear presión psicológica sobre el enemigo. Así, el Flak 88 se convirtió no solo en un arma artillera, sino en símbolo de universalidad ingenieril y eficacia de combate. Demostraba cómo una sola solución técnica puede transformarse, adaptarse a nuevas condiciones y cumplir varias tareas de combate simultáneamente. Las pérdidas entre dotaciones, dificultades de producción y mejoras constantes, todo esto formaba parte integral de su historia. El Flak 88 dejó una huella indeleble en la historia militar como arma que cambió el enfoque de la defensa antiaérea, la lucha antitanque y la organización ingenieril de sistemas de fuego, confirmando que la minuciosidad técnica y la adaptación táctica pueden formar el éxito en el campo de batalla.